Buenos días, el día de ahora vamos a ver un nuevo tema, el cual son las reacciones químicas y en eso también vamos a poder identificar lo que son las reacciones, las definiciones, así como las características y también parte de las ecuaciones químicas. Se dice que una reacción química, también llamada un cambio químico o un fenómeno químico, es todo proceso también termodinámico en el cual dos sustancias llamados reactantes o reactivos pues se transforman, cambiando su estructura molecular en sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Es decir, nosotros pues vamos a conocer parte de las transformaciones químicas de algunos elementos como lo que es la materia, ya que si nosotros conocemos, ya hablamos en anteriores temas sobre la materia y que esta la podemos encontrar en todo nuestro entorno, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cambio en la estructura molecular de algún elemento, pues lo podemos ver, por ejemplo, cuando nosotros quemamos algún papel. Si nosotros podemos ver, al nosotros quemarlo, pues quedan ciertas, pues al final queda como pequeños trozos de papel y nosotros lo conocemos como la ceniza. Entonces nosotros al final, ¿qué pasa en ese caso? Aunque nosotros la quememos, aunque nosotros pues la tratemos de botar, esta nunca se va a destruir, ya que quedan ciertas moléculas alrededor de nosotros y esta pues como nosotros ya identificamos que la materia no se puede destruir, solamente esta se transforma y esta a la misma vez se transforma en algo más, ¿verdad? Como ya se los mencionaba. Por ejemplo, también cuando nosotros ponemos o utilizamos lo que es el agua y la condensamos en el refrigerador, entonces ya es un estado químico que cambia, ¿verdad? Entonces las reacciones químicas es eso, cuando nosotros vemos que este tipo de fenómeno sucede o este cambio, pues estos reaccionan químicamente, ¿verdad? Y las moléculas o los enlaces en las sustancias pues cambian entre sí y pueden también pues generar también lo que es una reacción química. Un ejemplo también de una reacción química que se forma del óxido del hierro con el aire en el hierro que se forma naturalmente. Cuando, por ejemplo, nosotros dejamos un hierro que esté en la intemperie y que este se moja, este se tiene más que todo, pues no se tiene cuidado y este crea más que todo, se empieza como más que todo el hierro a, a tener un color diferente, a tener parte de lo que pues más que todo a la descomposición de y que se forma naturalmente en una cinta también que tiene pues de forma pues natural. Al final se crea una reacción química, ya que la reacción también pueden tener más que todo enfoques macroscópicos. Dentro de esto también se puede identificar estas reacciones químicas, que es un proceso que varían según la sustancia o los elementos que nosotros queramos identificar. Por ejemplo, a partir de la redistribución de los elementos químicos, los átomos o iones que estos lo forman, tienen una estructura ya sea molecular o en redes. La reacción química también ocurre cuando una molécula está en constante movimiento y cuando ésta golpea a lo que es la energía tiene suficiente contra otras. Los enlaces también lo rompen y los átomos pues más que todo se intercambian entre sí, dando lugar a lo que es más que todo compuestos químicos y que éstas están en movimiento cuando se golpean entre sí y tienen energía suficiente entre otras, enlazándose pues ya que éstas intercambian formas moleculares. También las moléculas pues tienen una vibración con energía
y que se pueden también romper en moléculas más pequeñas. Más que todo la representación simbólica a cada una de ellas se denominan ecuaciones químicas, que más adelante las vamos a poder ver. Los productos también obtenidos a partir de ciertos tipos de reacciones dependen de las condiciones bajo las que se distribuyen las reacciones químicas. Tras los estudios también que se han hecho cuidadosamente acerca de esto, pues comprueban lo que en algunos productos más que todo pueden variar según lo que cambien las condiciones, determinadas cantidades, que estos permanecen constantes más que todo en cualquier reacción química. Estas más que todo cantidades que deben de permanecer constantes, pues tienen una magnitud de cada número, cada tipo, y que estas tienen que ser conservadas, donde también tienen cierta carga eléctrica y cierta masa, ya que contribuyen a lo que es un fenómeno químico. Este fenómeno químico también pues tiene sucesos que forman y más que todo posibles medios, y los cuales también forman sustancias que intervienen y cambian lo que es la posición química al combinarse entre ellas. Las reacciones químicas implican también lo que es la interacción pues entre los productos, más que todo lo que se produce después de este tipo de combinación entre las sustancias que intervienen entre sí al relacionar estos enlaces químicos. Estos fenómenos también no se observan en las sustancias originarias, ya que se transforma en una estructura química y que se manifiesta en base a la energía. No se observa también en simple vista y son irreversibles en su mayoría de casos. Dentro de esta también las sustancias que sufren estas modificaciones, estas son, como ya se los mencionaba, irreversibles. Por ejemplo, al quemarse, como ya se los mencionaba, un papel no puede volver a su estado original. Entonces este ya queda como pequeñas moléculas, y las cenizas resultantes pues forman parte del papel original al formar lo que es una alteración química. Dentro de este también pues se encuentra lo que es las clases de reacciones químicas, por ejemplo la reacción química inorgánica, que desde el punto de vista de la química inorgánica se puede más que todo identificar que hay dos grandes modelos muy importantes para la reacción química de los compuestos inorgánicos. Por ejemplo, las reacciones de ácido y base o de neutralización, ya que estos no tienen o sin cambios en los estados de oxidación, y reacciones de redox, que estos son cambios en el estado de oxidación en ese momento. Sí, sin embargo, también se pueden clasificar de diferente manera. Por ejemplo, la síntesis de combinación, la descomposición, la sustitución o desplazamiento, y también lo que es la sustitución, la de doble desplazamiento, que se pueden más que todo combinar las reacciones químicas según su estructura. Se dice que la reacción de síntesis o de combinación son más que todo donde los reactivos se combinan entre sí para lo que es formar lo que es un producto diferente. También la descomposición, que también es importante, que se puede desglosar de dos maneras: descomposición simple y la mediación de un reactivo. La descomposición simple más que todo es una sustancia compuesta, y que ésta tiene o se desdobla en sus componentes, y la que está mediante un reactivo, que es una sustancia que requiere un reactivo para su descomposición en sí. También la que está de sustitución o desplazamiento, que es una sustancia que sustituye en lugar de algunos componentes a los reactivos que ésta la genera, que tal manera que el componente está sustituido y este queda libre en sí.
También el de doble desplazamiento, que está más que todos los elementos químicos que se representa en un intercambio entre los elementos o grupos de elementos químicos entre las sustancias que intervienen en relación de la química. De igual manera, pues el elemento químico o las reacciones químicas, como ya se los mencionaba, está la inorgánica, pero también está la orgánica, donde la orgánica, pues con respecto a lo que es las reacciones químicas, esta orgánica más que todo tiene base o son de diferentes tipos de compuestos, ya que estos como lo que son los elementos químicos, por ejemplo, si tenemos una tabla periódica podemos verlos como lo que son las cetonas, los alquíneos, los alcoholes y aquellos todos componentes que forman reactivos o tienen reactividad hacia sus propiedades químicas y que en el grupo funcional de estos que contienen, pues estos más que todo son responsables en sí de la composición de la materia entre los grupos y funciones que estos tienen. Lo más importante también de estos grupos que forman funciones que son de dobles y triples enlaces en los grupos de carbonio y de nitrio. Entonces son factores que ayudan a la descomposición de estos. Pero de igual manera hay factores dentro de estos que afectan lo que es la velocidad de la reacción química. Por ejemplo, la naturaleza de la reacción. En algunas reacciones químicas son su propia naturaleza, lo que es más rápida que otras, el número de las especies que reaccionan y su estado físico, más que todo, pues estas crean un... Eh, crean más que todo una formación entre lo que son los sodios, que estos mueven lentamente a los gases y esto pues genera lo que son una nueva solución y es más compleja la reacción química. En otros factores también pueden influir lo que son la velocidad de una reacción, por ejemplo la reacción de los metales alcalinos, que son sustancias como lo que es el oxígeno o el agua, que son inmediatamente pues primeros mencionados y son bastante reactivos. También está la concentración, que es la velocidad más que todo de la reacción cuando aumenta con la concentración bueno, más que todo estas a la misma vez incrementa la concentración de los reactivos químicos. De igual manera está la presión, que es la velocidad en sí equivalente, pues estos incrementan en la concentración de los gases para que las reacciones químicas pues tengan una fase condensada y que estos dependan de la presión y sea un poco más débil. Cuando la presión también es muy importante cuando es alta y ya crea una fusión entre sí. De igual manera, estas reacciones tienen que tener un orden, el orden pues tiene que ser controlada como la concentración o presión a la que la velocidad de la reacción se obtiene. Y también las reacciones químicas tienen que tener una temperatura, generalmente llevado a cabo una reacción a una temperatura más alta, pues esta se ve de una energía más de un sistema, más que todo por lo que se incrementa lo que está estas velocidades al ser colisionadas también entre ellas, y estas pues más que todo tienen una razón de aumento de temperatura que dependiendo de su aumento de velocidad así va a ser el aumento de la temperatura en las reacciones químicas. La velocidad de estas pues pueden ser independientes a lo que es la temperatura o pueden disminuir en el aumento de la temperatura. Esto también puede ser de las dos maneras. De igual manera, pues las reacciones tienden a ser dependientes a lo que es la temperatura o tipo también pues, de componente, y esto consta también de las velocidades
que influyen al aumento de la temperatura, como lo que son los solventes, que muchas reacciones tienen lugar en soluciones y que bueno, tienen propiedades más que todo de solventes, y que estos más que todo afectan a la velocidad de las reacciones. La fuerza iónica también tiene un efecto en la velocidad de estos, ya que reaccionan entre sí. Otra parte también es la reacción electromagnética. Pues estos tienen una velocidad en la luz, y que estos pues reaccionan entre sí, entre la electromagnética, que es una otra forma de energía, que pueden aumentar velocidad o incluso también hacerlo que las reacciones más que todo sean espontáneas, y al proveer más energía, pues las partículas pues de estas energías se almacenan de una forma que tienen más que todo partículas reactantes que pueden romperse y promover nuevas partículas con mejor o mejor distribución entre ellas. Otra característica de las reacciones químicas es que la reacción electromagnética y la intensidad de la luz. Según la radiación de la electromagnética, estas están formadas de energía, como por ejemplo el aumentar la velocidad, pues esta pues tiene una reacción espontánea y que puede pues promover lo que es la energía en ciertas partículas reactantes. Pues esta energía también es almacenada y que forman lo que es una partícula reactante. Pueden también romperse estos enlaces y promover lo que son las moléculas a estados exéxitos, y que esto pues más que todos estos estados son los estados que vibran entre sí, cuando también crean ciertas especies más que todo intermedias a lo que son las reacciones fácilmente distribuidas. Al aumentar lo que es la velocidad de la luz, las partículas más que todo pues absorben lo que es la energía, por lo que la velocidad de pues más que todo reacciona y aumenta en sí la energía de esta. Por ejemplo, se tiene lo que es el metano al reaccionar con el cloro gaseoso en la oscuridad. Más que todo la velocidad de la reacción es muy lenta y puede más que todo ser acelerada cuando la mezcla es la radiabilidad bajo la luz difusa. En la luz de solar brillante, la reacción es explosiva, ¿verdad? Porque ya hay una luz que interviene entre sí. Otra característica es la catalización, que es la presencia de la incrementación de la velocidad entre las reacciones químicas, y que pues esto pues tienden a ser más que todo o a aumentar lo que es la velocidad tanto en las reacciones inversas como en las reacciones directas. Al promover una trayectoria entre sí, pues estas tienen alternativas con una mejor energía de activación. Por ejemplo, lo que es el platino. Pues el platino lo que cataliza es la combustión del hidrógeno con el oxígeno a temperatura ambiente. La catálisis y la homogénea, pues este catalizador más que todo pues tiene fases similares a los reactivos y a los heterogéneos, y que eso forma una fase diferente. También otra característica son los isótopos, ya que es el efecto de los isótopos cinéticos consiste también en lo que es una velocidad en una reacción diferente para lo que es las mismas moléculas. Si se tiene, digamos, isótopos diferentes, generalmente pues los isótopos de hidrógeno, debido a la diferencia entre la masa y entre el hidrógeno, pues estos tienen un átomo más pesado y que conlleva más que todo a lo que es más que todo en la menor frecuencia de vibración hacia ello, y requieren mayor cantidad de energía para que estos tengan energía activa
y que éstas no rompan su enlace. Otra característica es que la superficie tenga en contacto, y estas más que todo, pues como se los mencionaba, estén en contacto y que estos tengan unas reacciones en superficie que se dan, por ejemplo, durante la catálisis heterogénea, que es una velocidad que cuando una reacción aumenta su velocidad en una área o en una superficie en contacto, esta también aumenta. Esto debido al hecho que hay partículas que pueden ser alcanzadas por moléculas reactantes y que son mezclados dentro de estas. También y la última característica que vamos a ver es el componente de mezclación, que pueden tener efecto fuerte en la velocidad de la reacción para que las reacciones de fase homogénea o heterogénea pues estén pues juntas o estas tengan la misma composición química. De igual manera vamos a ver parte de lo que son las evidencias de las reacciones químicas y que pues más que todas las evidencias de estas reacciones químicas se manifiestan a lo que son claras y que permiten identificar un cambio químico. En algunas de ellas también pues permiten lo que son la formación de gases de un principio, más que todo un cambio de color, un cambio de temperatura o un cambio de desprendimiento de energía. También se considera que es importante que, bueno, identificar cuando ocurre en algunos casos un cambio de algún elemento o una sustancia para llegar hasta la raíz de esa reacción, para saber cuáles son los reactivos, para saber más que todos los factores que influyen en lo que es el producto de las reacciones químicas. Dentro de esto también pues hay ciertas reacciones químicas que a la misma vez al reaccionar, por ejemplo, el reaccionar del compuesto del zinc metálico, ya que este zinc es un conductor de calor y la electricidad entre sí. Y como este conductor de calor pues tiene, por ejemplo, la eficiencia y la cuarta parte de lo que es la eficacia de la plata, y puede también tener alguna dificultad al producir lo que es una flama azul en el aire, y el zinc metálico también produce lo que son diferentes soluciones ácidas y ligeras y liberan lo que es el hidrógeno. Más que todo también cuando se da lo que es una evidencia de las reacciones químicas, por ejemplo en el cobre metálico, este pues de cientos compuestos del cobre, solo uno de los compuestos son fabricados de manera industrial en la escala más importante, lo que es el sulfato de cobre, perdón, y el azul, que es el vitriolo, y que estos también forman en la mayoría compuestos de cobre y que están representados también por la oxidación, siendo más comunes, aunque muchas veces pues estos están en estado de oxidación ya inherente. También estos pueden estar expuestos al aire y esto forma lo que es un color rojo, que inicialmente toma un color ya sea violeta, pero al reaccionar químicamente hacia el compuesto químico que se le administra, pues forma lo que es el ácido culposo. Para más que tormente formar el ácido que es un color azul, ya siendo la transformación química. Las características principales también de las reacciones químicas al momento de evidenciar quizás en algunos experimentos, pues las sustancias más que todo se relacionan con la manera en la que cambian su composición y como estas más que todo se interrelacionan con otras sustancias. Se conoce también como propiedades químicas y se manifiestan en sí cuando dicha sustancia sufre lo que es un cambio químico, y que son los procesos más que todo que implican un cambio químico, donde una sustancia se consume mientras que se forman nuevas sustancias. Estas reciben también el nombre de reacciones químicas. Dentro de esto también, pues estas evidencias
pues por ejemplo, cuando en la industria de la química, pues las propiedades químicas se relacionan de tal manera cuando éstas cambian entre sí, que su apariencia pues de otras sustancias puede ser diferentes a lo que al principio pues se tenía en su momento. Y pues estos mecanismos también pues de defensa en algunas reacciones que algunas cambian de manera que ya no se pueden volver a su estado inicial. Otras pueden, pues no necesariamente cambian del todo, sino que solamente parte de sus compuestos químicos. Pues ya que estos tienen o se identifican individualmente por ser ajenos a procesos como tipos mecánicos que tienen defensas, y que estos mecánicos pues se dividen ya sea en la cual provocan una óptima adaptación al acontecimiento, es decir, los compuestos químicos o los componentes químicos pues también pues reaccionan entre sí para tener un compuesto químico o no, ¿verdad? De igual manera vamos a ver parte de lo que son las ecuaciones químicas, ya que nos van a ayudar para identificar, según nuestro libro de ciencias, ciertas reacciones químicas que se representan en la página número 91, podemos encontrarla, y que dice que las reacciones químicas se representan mediante una ecuación. Una ecuación química es la representación, más que todo, por medio de fórmulas, símbolos, que ocurre una reacción química. Gran parte de los procesos que tienen lugar en la vida, más que todo cotidiana, como por ejemplo la oxidación del hierro en condiciones de libre exposición, como ya se los mencionaba. Si nosotros dejamos hierro afuera de nuestra casa por algún tiempo, pues el agua, también parte del aire, esta va a hacer que tenga una oxidación, y esta pues tenga condiciones, más que todo se forme, transforme o desprendan lo que es una cinta de magnesio durante la combustión de la fabricación también de lo que es el jabón. También podemos ver lo que es la transformación química, y que no son más que reacciones químicas donde estas se transforman en otras sustancias con propiedades completamente diferentes entre ellas. Más que todo los científicos consideraban lo que era la modificación para lo que era el adaptar hacia las necesidades y obtener ciertas ventajas a mejorar más que todo nuestra vida. Bueno, más que todo la reacción química, como ya se lo mencionaba, el proceso en el que los menos átomos pues, o las moléculas, como lo que son los iones, o unas sustancias de átomos, sean transformados en otras sustancias distintas, pues las reacciones químicas pues se escriben de forma simplificada a medida que las ecuaciones químicas pues surjan. En las reacciones químicas también se cumple una ley muy importante, que es la conservación de la masa, que tiene lugar más que todo en la reordenación de los átomos, pero no son, bueno, esto como no se crea ni se destruye, el ordenamiento de los átomos de las moléculas tiene lugar en sustancias distintas entre sí. Las sustancias que se pueden transformar o modificar pues tienden a ser reacciones llamadas reacciones, reactivos o reactantes. Las sustancias nuevas que se originan en una reacción química se llaman productos, y que estas pues más que todo reacciones químicas pues más usadas quizás son las de la combustión del gas natural, y que esta se mezcla con lo que es el metano, crear ciertas pues productos al final de esto. Cuando se da un ajuste en las ecuaciones químicas, la ecuación química pues cuando se da un ajuste es que hay que bueno, hay que seguir un cierto orden. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que lo primero que se ajusta es que los átomos de los metales, teniendo propiedades que son los más pesados, se ajustan los no metales, teniendo también prioridad de los más pesados, y se revisa si es necesario el ajuste de los metales.
cuando se produce el ajuste, más que todo de los átomos de hidrógeno y el oxígeno, estos intervienen entre sí. Hay ciertos tipos de, más que todo, de las ecuaciones químicas y que nos ayudan en sí a lo que son el ordenamiento, más que todo indicado, que son, bueno, estos empiezan por los metales, que son los más pesados, y que estos pues tienen un átomo de, por ejemplo, el bario, que no es necesario ajustarlo, y siguen también por otro lado lo que es el metal, que se puede distribuir entre sí. Otra característica es que si luego de esto se ajustan lo que son los no metales. Y también pues dentro de esto como lo que es el azufre y ambos, bueno, como lo que es el azufre y el cloro, pues se ajustan entre sí y existen igual número de átomos y de oxígeno y que pueden considerarse también como una reacción completamente ajustada. Existen también tipos de reacciones químicas, por ejemplo la reacción exotérmica, las reacciones endotérmicas, la de descomposición, la de síntesis y la de sustitución, que ya las podemos ver más con anterioridad, ¿verdad? Entonces, parte de lo que vamos a ver el día de ahora, y también de igual manera en nuestro libro de ciencia encontramos un cuadro donde nosotros vamos a poder identificar los símbolos, la forma de leerse y cómo se puede utilizar, ya sea en una ecuación química. Bueno, esto por el día de ahora. El día de mañana vamos a seguir con el tema, así que gracias y buen día.